La prueba va a venir, le informo. La dificultad va a venir, pero no nos va a tocar. Amén. Porque somos árboles plantados junto a ríos de agua viva. Usted y yo somos robles. Usted y yo somos robles. Estamos fundamentados en la roca. Pero tiene que estar fundamentado en la roca. Y la roca es Cristo. Vaya por favor conmigo al libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan, capítulo 16, versículo 33. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para comenzar? Juan 16, 33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. ¿Qué toca tener? ¿Qué quiere Él que tengamos? Paz. Aquí en el mundo tendréis muchas pruebas. Otra versión dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero esta versión dice pruebas y tristezas. Pero dice: pero anímense. ¿Pero qué? Porque yo he vencido al mundo. Dice: anímense porque yo he vencido al mundo. Estamos en tiempos complicados a nivel mundial. La pandemia ha dejado sus secuelas. La inflación en Colombia, en Estados Unidos, en Europa está muy alta. El dólar ya alcanzó el euro. Ecopetrol está a la baja. El dólar está para arriba. Está complicada las cosas. Y cuando usted mira noticias, cuando usted se pone a ver lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Rusia, cómo hablan estos señores de Rusia, cómo amenazan, cómo la OTAN se está preparando para todo. Algunos dicen que ya estamos en una tercera guerra mundial. O sea, todo lo que está pasando a nuestro alrededor a veces lo angustia a uno, ¿o no? Usted se preocupa y uno cuando uno escucha mucha noticia, eso es como perjudicial. Y está bien escuchar noticias, pero usted debería escuchar más palabra. Amén. Porque cuando usted comienza cuando uno tiende, lo que uno ve lo tiende a contaminar a uno, o direcciona su forma de creer. Entonces sería mejor que usted enfocara su palabra, su vista en la palabra de Dios. Amén. Y en su papá. No quite la mirada en los ojos de los ojos de su papá. Hace unos días estaba con mi hija en un parque. Ella se quería subir a un árbol. Yo le dije: listo, súbete al árbol. Ella quiere subirse, y subió y comenzó a subir, y ya estaba muy alto y le dio susto. Y comenzó a mirar y se asustó. Y yo le dije: no, mírame a mí, tranquila, todo va a estar bien, yo estoy aquí. Entonces ella miró y dijo: pero es que estoy muy alto. Y yo: tranquila, mírame, estamos bien. Y cuando me miró se calmó y disfrutó el momento. Su mirada tiene que estar puesta en el lugar correcto en estos tiempos más que nunca. Amén. Estamos en los tiempos en que necesitamos fortalecer nuestra fe. Estamos en un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que deja dudas, que deja incertidumbres. Para otros es un gozo, para otros es un susto, ¿cierto? Y necesitamos enfocar nuestra mirada en aquel que nunca falla. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces el día de hoy traigo 3 historias. Usted sabe que a mí me gusta contar historias. Hoy traigo 3 historias de 3 hombres de cómo pasaron la prueba, cómo pasaron la dificultad. Entonces vamos a aprender de estos 3 hombres. Si a usted le gusta anotar los nombres de la charla del día de hoy se llama El bueno, el malo y el gordo. ¿Ok? Así se llama la charla del día de hoy. Esta charla yo la di hace como unos 5 años y me parece muy relevante darla de nuevo el día de hoy, porque fueron 3 hombres que pasaron, en esa época se llamaba el bueno, el malo y el feo, pero me parece muy despectivo decirle a una persona feo. Entonces más bien decidí llamarlo el gordo porque era gordito, ¿cierto? Era gordito. Entonces los 3 están pasando por una prueba, por un momento difícil, y los 3 reaccionaron de una manera muy distinta. Pero de los 3, solo uno, la prueba pasó por él y él ni la sintió. O sea, el momento difícil vino, y vamos a ver en el día de hoy cómo ni siquiera la prueba lo tocó. O sea, era como inmune, era como Neo a través de las balas, ¿sí me entiendes? O sea, era como cuando a Jesús varias veces trataron de apedrearlo, a Jesús trataron varias veces de matarlo, pero nunca podían tocarlo.
O sea, a veces decían que lo trataron de llevar al pináculo del templo y tirarlo y no lo podían ni coger. Las circunstancias pasaban por él y ni lo afectaban. Y en estas 3 historias hubo uno que no le afectó. La prueba pasó por él y él siguió intacto, sin inmutarse. Y la prueba viene porque hay veces usted está bien y de repente lo echan de su trabajo. Usted está bien y de repente su cónyuge le pone los cachos, o algo pasa, se estrella en la moto, se caen de la cicla, o algo pasa. El diablo, usted sabe cuántos saben que tenemos un enemigo. Y dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, a veces la prueba nos coge por sorpresa. Pero esta prueba que vivieron estos 3 hombres, Jesucristo la venía anunciando hace mucho tiempo. Y sabe una cosa, la comunión con Dios hace que usted esté prevenido para las pruebas. Cuando vino la pandemia, cuando vino todo lo del virus, del coronavirus y toda la cosa, el Señor me puso a dar una clase que se llamaba Fundamentos de Fe en CEPCO. Y yo creo que esa clase no la puso a dar para los alumnos, que lógico que sí, ellos tenían que recibirlo. Yo creo que el Señor me puso a dar esa clase porque necesitaba que mi fe se aumentara. Y el Señor siempre nos prepara antes de la prueba. Él no es un Dios injusto que quiere que usted se caiga. ¿Entiende? Él no espera que usted falle, Él espera que usted triunfe. Recuerde, la Biblia dice que Él quiere que nosotros vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. O sea, Él nos prepara para la prueba. Y el Señor hoy nos está preparando. Él quiere que la prueba, cuando llegue a su vida, no lo afecte. Amén. Que usted esté tranquilo, que usted no se afane, que no se angustie. Yo no quiero volver a ser el oso de la época. ¿Se acuerda cuando hubo un paro en Bogotá y que se iban a meter a los conjuntos? Yo no quiero volver a ser ese oso de salir con un palo a la calle. Yo no quiero que eso vuelva a pasar. ¿Entiende? Yo quiero que la prueba pase por mí sin problemas. ¿Alguien ha hecho un oso alguna vez? Que usted dice, a mí no me vuelve a pasar eso. No vuelvo a comprar zapatos con la media rota. No lo vuelvo a hacer. ¿Entiende? Uno se prepara. Y el Señor hoy nos va a hablar de cómo asimilar la prueba para que no le afecte. Porque el Señor no quiere que a usted le pase algo. Él es un buen papá. Amén. Entonces, todos lo recuerdan, esta noche, esto ocurre en una noche en particular, la noche en que arrestan a Jesús. Es el momento más difícil de los discípulos. Es el momento más crucial de los discípulos. Nunca pensaron que ese momento fuera a llegar. Ellos estaban con Jesús y tenían la vida resuelta. Ellos pensaron, aquí tenemos un caudillo que nos va a llevar a la libertad. Eso pensaban los discípulos. Los discípulos pensaban que Jesús era un caudillo, un líder político que iba a derrocar al imperio y que se iba a levantar en armas y que los iba a traer a la libertad. Pero de repente viene la noche oscura. Su caudillo se deja capturar. Y cuando ellos tratan de defenderlo, él dice, no, esa no es la forma. ¿Se acuerda? Que Pedro sacó una espada y le quitó la oreja a Malco, y Jesucristo le dice, no, así no es la forma. Los 3 estaban pasando por un momento difícil, en sí todos los discípulos, pero me voy a enfocar en 3. Y los 3 reaccionaron de una manera muy distinta. Todos lo recuerdan, a Jesús lo iban a arrestar y al parecer aparecen en escena los 3 protagonistas. Los 3 eran unidos a Jesús, 3 puntos de vista de cómo ellos asimilaban la prueba, pero sobre todo cómo ellos percibían a Jesús. La clave para pasar la prueba no es conocer a Jesús, es cómo yo lo percibo. Amén. No es conocer a Jesús. La clave para pasar la prueba no es tener Biblia. La clave es cómo yo la percibo. ¿Qué es la Biblia para mí? La clave no es venir a una iglesia, es entender por qué vengo yo a la iglesia. Amén. Algunos vienen a la iglesia porque toda la semana se portaron mal y dicen, "Jue madre, me he portado muy mal, tengo que nivelar la balanza". ¿Se acuerda? El que peca y reza, empata. Pero así no es. Usted no puede venir a la iglesia con esa motivación. Entonces, el primer personaje que voy a hablar es Judas. Judas era un discípulo de Jesús. Los historiadores dicen que lo más seguro era que él era un amigo de la infancia de Cristo. Era un hombre de Jesús le tenía mucha confianza, tanto que le da a manejar el dinero. ¿Y cuántos saben que usted no le da a manejar el dinero a cualquiera? ¿Entiende? Usted no deja que el dinero lo maneje cualquier persona. O sea, el dinero lo maneja alguien de confianza.
Y en este caso era Judas. Judas caminó con Jesús. ¿Sabe una cosa? Judas hizo milagros en su nombre. La Biblia dice que los discípulos salieron y dice que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Ellos sanaron muchas personas, hicieron milagros, conocía todo el ministerio de Jesús. Y esto a lo mejor pudo haber traído familiaridad hacia él. Conocer mucho a una persona trae familiaridad, ¿sabe? Que, por ejemplo, yo trato de que no me conozcan mucho, porque va y me ven y se van a dar cuenta que soy humano. Y se van a dar cuenta que a lo mejor tengo carne. Por eso es que a veces nosotros los pastores tratamos de evitar, y no es porque no querramos estar con ustedes, sino porque es que somos humanos, exactamente igual que ustedes. Pecamos exactamente igual que ustedes, fallamos igual que ustedes. O sea, somos iguales a ustedes, pero el hecho que nos conozcan, eso trae familiaridad. Por ejemplo, cuando alguien entra a servir en la iglesia, comienza a conocer la intimidad de la iglesia, comienza a ver los errores de la iglesia, ver los errores del pastor, ver los errores del liderazgo, ver los errores de sus propios compañeros. Mire, usted está sentado ahí, usted cree que la iglesia es perfecta, usted está feliz, pero aquí hay muchos problemas. Aquí los servidores se enamoran entre ellos, se chupetean en la cafetería de atrás. Si a usted lo invitan a la cafetería de atrás, se están jugando con usted, ¿ok? Se lo advierto, ¿ok? Deberíamos poner una cámara en la cafetería de atrás a ver qué está pasando allá. Pero cuando usted comienza a trabajar, cuando se mete a servir, usted ve la intimidad de la iglesia. Y aquí Judas entra en esa intimidad y comienza a ver cosas que a él le comienzan a desagradar. Un día viene una mujer, trae un perfume muy valioso y se lo echa a Jesús, lo riega a Jesús. Y él dice, con esa platica podríamos haber bendecido a más personas, pudimos haber dado mercados, con esa platica pudimos haber hecho algo más. Él comenzó a pensar de esa forma, y esa familiaridad, esa cercanía al ministerio de Jesús hizo que se le rayara su corazón, hizo que él comenzara a pensar mal acerca de Cristo. Trajo familiaridad, conocía las intimidades del ministerio y sacó los errores que Judas tenía. Errores, tenía amor al dinero. Él tenía amor al dinero. Él pensaba con el vientre. O sea, y cuando la Biblia habla de que pensaba con el vientre, es que él veía muy terrenal. Él veía las necesidades antes que lo celestial. Ahora, está bien mirar las necesidades, está bien mirar lo que está pasando en Colombia, está bien lo que está pasando a nuestro alrededor, eso está bien, pero mi mirada primero tiene que estar puesta arriba. Yo sé que a usted le llega el recibo del agua, le llega el recibo de la luz, condenado, cartas del diablo. Usted está feliz, usted viene todo su mes contento, ya pagó, y de repente le dicen, llegó el agua, y usted, ¡ay! Y el agua es uno de los más costosos, o claro que ahora lo revolvieron con la luz, ¿no? Entonces ahora son doble golpe, y usted comienza a afanarse y comienza a preocuparse, ¿cómo voy a pagar esto? O usted está contento y de repente a final de mes tiene que pagar el arriendo, llegó la cuota de la tarjeta y usted está afanado y comienza a preocuparse. Está bien pensar en eso, pero usted tiene que tener la mirada puesta arriba. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas os serán añadidas. Amén. Hay gente que se afana y se preocupa porque está pensando con el vientre. Hay gente que piensa que un plato de comida o ayudar a los pobres es la solución para ayudar a los pobres. Y sí, pero no. La solución es predicar a Cristo. Si yo hago que una persona reciba a Cristo, se vuelve justo. Ya logro que sea adoptado como hijo, va a tener un papá, y cuando hay un papá, el papá responde. No es como nuestros papás, ¿no? Mi papá se fue cuando yo era muy chiquito, yo ni me acuerdo de él. Él no es un papá que abandona. Cuando usted hace que una persona reciba a Cristo, el papá del cielo se comienza a hacer a cargo de esa persona. Entonces la necesidad más urgente que tiene nuestra nación no es la pobreza, no es la corrupción, no es la desigualdad. La dificultad más grande que tiene nuestra nación es que no conocen a Cristo, o tienen una percepción errónea de Cristo.
Mire lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 4. Mire, vamos a ver cómo veía Judas a Jesús. Mateo 27, 4 dice: he pecado, cuando lo entregó, dice, he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Cómo lo veía Judas a Jesús? Lo veía como un hombre. Lo veía como un hombre inocente. Lo veía como un hombre normal. Muy distinto a como lo veía Pedro, que es nuestro protagonista, que en este caso es el gordito. ¿Listo? Pedro lo veía de otra forma. Mira cómo lo veía Pedro. Pedro lo veía en Mateo capítulo 16, versículo 16. Mire cómo lo veía Pedro. Dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Judas lo veía como un hombre. Pedro lo veía como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero algo que tenían estos dos hombres en común fue que los dos traicionaron a Jesús. Llegó el momento de la prueba y los dos pelaron el cobre. Los dos fallaron. Uno, cuando llegó el momento de la prueba, ¿qué fue lo que hizo? Lo vendió. ¿Qué hizo el segundo? Lo negó. Uno lo negó y hasta acuerda que hasta juró y maldijo que no conocía. Ahora, yo aquí entre usted y yo pienso que el pecado de Pedro fue más fuerte. Yo creo que fue más fuerte. Judas no lo negó. Mire, Judas no negó a Jesús, no lo negó. Es más, él no pensó que lo fueran a matar. Cuando Judas entregó a Jesús, no fue a pensar que lo fueran a matar. Él pensó que a lo mejor lo cogían preso, o a lo mejor se iba a armar una revoltura, algo así. ¿Cómo así que el huevo va a subir de precio y se iba a armar la de Troya en ese momento? O sea, Judas pensaba que era algo así. No pensó que lo iban a matar y no dimensionó lo que hacía. Tanto que después dice: me arrepiento de entregar a un hombre inocente. Pero mire Pedro lo que hizo. Pedro lo negó de frente. Jesús lo estaba mirando cuando lo negó. Lo negó de frente. Se parecen a esos noviazgos que un día se aman y al día siguiente se odian. ¿Me entiende? Johnny Depp y Amber. ¿Se me entiende? O sea, un momento se amaban y al siguiente se odian. Pedro lo negó de frente. Yo creo que lo de Pedro fue muy grave, pero fue como una pataleta al ver que su Dios no hizo lo que él quería. Se parece mucho a lo que nosotros hacemos a veces. Pedro quería que Jesús se levantara en armas. Pedro quería que Jesús tomara el poder en ese momento. Y cuando vio que no lo hizo, se emberracó y hizo pataleta. ¿Entiende? Hizo pataleta. Y sabe una cosa, muchos de nosotros somos así. Dios, a veces usted le pide algo al Señor y el Señor no responde. O responde pero no como usted quería. Y uno: yo ya no voy a esa iglesia, yo ya no quiero seguir allá, yo para qué voy allá, mire, llevo juicioso tanto tiempo y el Señor no me escucha. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? ¿O solo yo? Ayúdenme. Predíquenme. Él hace una pataleta, él se emberraca y dice: ¿cómo es posible que Dios y esto? Y lo negó 3 veces. Sus errores los hicieron sentir muy mal y sufrieron mucho. Pero me gustó mucho la actitud de Pedro. Él era un poco bocón, él era imprudente, él pecó, él negó al Señor. Pero algo que me encanta de Pedro es que nunca se apartó. Nunca se apartó. Nunca. Pecó, falló, lo negó, pero no se iba. Y esa es una de las claves para superar la prueba y los momentos difíciles. Nunca se aparte del Señor. O sea, a veces el problema de nosotros es que pecamos y creemos que Dios está bravo. O pecamos y creemos que eso ya no es para mí. O pecamos y decimos: no, voy a corregirme y ahí sí vuelvo al Señor. No, peque y corra a su Señor. Es lo que usted tiene que hacer. A mí me encanta de mis hijos que hacen una embarrada y lo primero que hacen es buscarme. Y yo ya les he dicho: no cojan eso, no cojan eso. Cuando escucho por allá, ¡pum!,
corren, papá, mira, cogimos eso. Y es lógico, hicieron mal, pero esa es la clave. Yo puedo ayudar. Hay algunos niños que hacen la embarrada y lo ocultan, y eso es peor. Eso es peor, eso puede traer consecuencias, eso puede traer problemas. ¿Dónde están las llaves? No sé, y la metieron al sanitario. Y uno revuelque toda la casa, revuelque todo. No, pues dígalo, y dan barra, uno lo va a llamar la atención y toda la cosa, pero el problema se soluciona. Cuando usted peque, no corra, no haga como Adán y Eva, no oculte. ¿Cómo sería la historia distinta si Adán y Eva se acercan al Señor y le dicen: Señor, la embarramos? No le expliqué bien a mi mujer cómo era lo del árbol. Yo creí que ya había entendido, pero no, yo no. ¿Cuántos saben que nosotros a veces los hombres no sabemos dar instrucciones? Y las mujeres tampoco. Le dicen a uno: vaya allá en el cajón, en el cosiato ese, en ese cosito ahí dejé el cosiato ese. Y uno queda como... Y también los hombres no encontramos nada. Nos pueden decir con coordenadas específicas y no lo vemos. Y ella: si voy yo a que lo encuentro. Y uno: a que no, y llega y lo encuentra. A lo mejor Adán debió haberle dicho al Señor: Señor, no le expliqué bien a mi mujer, y la embarramos, Señor, pecamos y hicimos lo que no debimos hacer. ¿Cómo sería nuestra historia ahora? ¿Cómo sería la humanidad ahora? El Señor hubiera arreglado el problema de inmediato, pero el problema de nosotros es que no hablamos. Nos quedamos callados, estamos siendo tentados y no hablamos. Y hay una clave para que el cristianismo funcione: es ser genuino. Usted no puede ser un hipócrita, porque si usted es hipócrita, mira, el perjudicado no es la iglesia, el perjudicado es usted. Si usted guarda su pecado para usted o su mal hábito para usted, la iglesia no va a pasar nada, la iglesia va a seguir. Pero usted sí se va a estancar, usted sí se va a frustrar y va a sufrir las consecuencias, y después puede apartarse. Uno de estos dos se apartó. ¿Cuál fue el que se apartó? Judas. Judas no buscó a su Señor. Judas no buscó a su Señor. Él lo que hizo fue que él sintió fue remordimiento. Él le remordía la conciencia lo que había hecho. Le remordía haber entregado a un hombre inocente, pero no se arrepintió. Y él fue y se ahorcó, y se cayó, y se abrió, y se le salieron las entrañas. O sea, uno de estos dos murió, uno se mantuvo firme. Y el que se mantuvo firme, yo creo que fue el más débil, o el que más grave pecado tuvo, negó a su Señor. Pero la clave él no se sostuvo porque fuera muy inteligente, él se sostuvo porque siempre volvía. Siempre vuelva a la iglesia. Dígale a su vecino: siempre vuelva a la iglesia. Deje de pensar que aquí conocemos toda su vida. Hay gente que peca y dice: yo no voy por allá porque eso comienzan a mirarme. No tenemos ni idea quién es usted. En serio, hay gente que dice: yo no voy por allá a la iglesia porque eso comienzan a mirarme. Ya sabe, usted ya fue y ventiló toda mi vida por allá. Usted ya esto y... No tenemos ni idea. Escasamente me acuerdo a veces. Vuelva a la iglesia. No se aparte de aquel que lo puede ayudar. Aquel que nunca falla. Peca, se levanta y viene. Y habla con alguien, busca un líder, busca una cita con el pastor, escríbanos al número de WhatsApp: mire, la estoy embarrando en esto, estoy siendo tentado en esto, me está quedando grande esto, y algo hacemos. Mire, nosotros no vamos a ventilar su vida, nosotros no vamos a hacer nada, vamos a orar y a imponerle manos, darle palabra para que usted supere eso y alcance su propósito en Dios. Es nuestro plan. Mire, no tenga noviazgos a escondidas. Mire, algunos creen que dicen: no le diga al pastor, no le diga a los líderes, porque es que allá no nos van a dejar ver. Si le están diciendo eso es engaño, lo están engañando, se lo van a chupetear. Se las canto. Y después a usted le va a dar pena venir a la iglesia porque va a decir: todos saben. No, mire, si a usted le gusta a alguien, pregunte.
Pregunte, averigüe esa persona. Mire, aquí desafortunadamente hay mucha persona que viene y se demuestra como muy cristiano, pero lo único que quiere es hacer daño. Muchos aquí vienen es a enamorar a las muchachas. Y como está el mundo ahora, muchas mujeres vienen a enamorar muchachos. Pobrecitos nosotros. Pero hay muchos que dicen que son cristianos y que saben Biblia y que yo no sé qué, y lo único que quieren es hacer daño. Y si a usted le está un noviazgo a escondidas, no, pregunte, venga, ¿qué tal es este man? Y nosotros buscamos, miramos si es un servidor, miramos su testimonio y damos su opinión, pero hay veces comienzan a echar los perros y usted se deja. No, vaya, pregunte, venga, es muy cristiano, ¿no? Porque, mire, mucha gente viene aquí a la iglesia pensando que aquí todo es perfecto. Y una vez vino una muchacha acá y decía, no, pero es que él me habló y pues es la iglesia, yo que voy a pensar que en la iglesia va a pasar eso. Sí, va a pasar, porque desafortunadamente hay muchos que son cristianos superficiales. Ven a Jesús como un hombre normal. Ven a Jesús como un hombre normal y van a fallar. Y también hay mujeres así. Pregunte, amén. Pregunte, venga, esa persona así es bien. No preste plata, por ejemplo. Dígale a su vecino, no preste plata. Y usted dirá, ay, ya que no, entre hermanos no, en la iglesia no se presta plata. Y negocios, eso es un gallo. Hacer negocios, contratar gente, eso es complicado. Pregunte primero, amén. Lucas capítulo 22, versículo 54. Vamos a leer desde el 54 hasta el 60. Mire lo que dice. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Acaban de arrestar a Cristo. Y Pedro lo siguió de lejos. ¿Qué hizo Pedro? Lo siguió. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Y dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó y dijo, mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. Y él dice, no, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde otra persona insistió, seguro que este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de lo que hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Pero lo que me encanta de Pedro, él llegó y se acercó a una fogata. Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Se acuerda que él dijo eso? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Están golpeando a su Señor, a su Maestro, a su Mesías. Y él es un hombre imperfecto, es un hombre que comete errores, pero él quiere estar con él. Y se acerca allá y le ponen la prueba y peca. Y sale corriendo arrepentido, chillando, pecó, la embarró, pero él no puede vivir sin su Señor. Muchos de nosotros somos así. Pecamos y usted sigue acá. Apuesto que ayer peleó y peleó, pero sigue acá. Usted y yo somos como Pedro. Tropezamos, caemos, pero ¿a quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Esa fue la clave de Pedro. No se aparte de su Señor. Y vuelve y está arrepentido, ¿cierto? Y él, yo creo que mientras pensó, dijo, ay Señor, te negué. Y yo creo que se sentía muy mal. Y se paró en otro lado y otro le dice, tú eres Pedro. Ajá. Y él vuelve y en el mismo pecado otra vez. Vuelve y falla. Y se aparta otra vez y otra vez se siente mal y vuelve otra vez a buscar a su Señor. ¿Cuántas veces hemos pecado en lo mismo? Mire, usted y yo tenemos una falencia. ¿Usted sabe cuál es? El Señor lo ama igual. Y 3 veces peca. Y dice que la tercera el Señor lo ve. Y yo no creo que el Señor lo estaba mirando con piedra, como nosotros, ¿no? Como usted lo traiciona a alguien y usted... Yo creo que el Señor lo miró con ojos de amor. Como mirándolo tranquilo, fresco, siga. Como siga, amigo. ¿Por qué Pedro siguió?
Mire, después de que arrestaron a Jesús, mataron a Cristo y todo el mundo se fue, todo desolado, Pedro, ¿qué hizo? Fue y buscó a los discípulos otra vez. ¿Por qué Pedro volvió a la iglesia? ¿Por qué? Porque era su Señor. Amén. Vuelva a la iglesia, peque, falle, pero vuelva a la iglesia. Es la única forma en que usted puede salir adelante. Es la única forma. Mire, nuestro pecado no se va a vencer con dominio propio. Nuestro pecado se vence de la cercanía que usted tenga con Jesús. Amén. El tiempo que usted pase con Él, el tiempo que usted viva con Él. Imagínense cómo se sentía Pedro cada vez que negaba a Jesús. Lo negaba y yo creo que se sentía mal, pero no podía apartarse de su Señor. Él volvía. Lucas capítulo 22, versículo 23. Pedro había dicho esto hace un tiempo. Dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Se parece mucho a nosotros cuando dijimos: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y llueve y usted: ay, no voy por allá. No, qué frío. No, está complejo. Lucas 22, 61. Sáltese al 61. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro, y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Imagínense el sufrimiento de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Algunos historiadores dicen que cada vez que Pedro escuchaba a un gallo cantar, lloraba. Y así somos nosotros. Cometemos errores, pero sabemos que Jesús es el Señor. Vuelva a su Señor. Él no lo rechaza. Él no lo rechaza. Usted necesita entender que el Señor no lo va a traicionar. El Señor no lo va a echar fuera. Dice que Él no echa fuera al que Él viene. Amén. Ahora, Pedro estaba totalmente arrepentido. En cambio, Judas era remordimiento. Y hay una diferencia muy grande entre arrepentimiento y remordimiento. Judas dijo: qué embarrada, pero no hizo un cambio. Él debió haber buscado a los hermanos. Él debió haber buscado a la iglesia. Él debió haber hecho algo, como lo hizo Pedro. Y ahora, uno traicionó a un hombre. Judas traicionó a un hombre, pero Pedro traicionó a Dios. Es muy distinto. El pecado de Pedro era más grave, porque Pedro sabía que él era Dios. Judas lo veía como un hombre. Ahora, Jesús no quería que esto pasara. Él se lo había advertido muchos tiempos. Él se lo llevó a orar. ¿Se acuerdan que se llevó a Pedro a orar? Le dijo: vamos, oremos, mi hijo. ¿Por qué cree que hacemos campaña? ¿Por qué hicimos campaña el viernes y el sábado? ¿Qué hacemos con estos hermanos? Pongámonos a hacer algo. No, necesitamos estar llenos de su presencia. ¿Por qué cree que le decimos: venga a la oración? ¿Por qué cree que le decimos que ore más, que pase más tiempo, para que usted no caiga en la prueba? Ahora, si cae en la prueba, usted puede ser como Pedro. El Señor lo puede restaurar. Pero ore. Jesús fue muy amable con Judas cuando llegaron con antorchas y palos y armas. ¿Sabe cómo saludó Jesús a Judas? Le dio un beso y le dijo: amigo. Pero Judas se alejó. Ahora, lejos de Jesús, usted y yo pensamos pendejadas, ¿o no? Cuando usted está sin Cristo, uno piensa bobadas. Uno comienza a pensar erróneamente. Uno comienza a pensar que la iglesia no es necesaria. Uno comienza a pensar: ay, pero ¿qué? Yo la convierto, o yo lo convierto. Y sabe una cosa, lejos de Jesús vemos los problemas más grandes de lo que son. Lejos de Jesús el problema se ve enorme. En cambio, con Cristo el problema se minimiza, se encoge. Pedro pecó, pero nunca se apartó. Y si usted sigue mirando la historia, él seguía con los discípulos. Es más, Jesús, después de resucitarse, le apareció a sus discípulos y Pedro estaba en el lugar. Pedro siguió yendo a la iglesia.
y había negado a Cristo. Eso sí es complejo, ¿no? Hay veces que a veces entre ustedes se enamoran y se echan y no quieren volver a la iglesia porque la persona viene aquí a la iglesia. Ese es el problema, cuando se novian y termina la cosa, uno de los dos se aparta. Por ahí un 90%. Uno de los dos, muy rara vez el caso en que los dos siguen en la iglesia. Porque dicen, no, es que allá está esa persona, no, yo prefiero que no. Pero mira, aquí le tenemos fácil, venga al de las 9 y que ella venga al de las 11. El viernes sí es complejo, pero el viernes está oscurito, no se puede ver. Amén. Pedro y Judas tenían un punto de vista de Jesús errado, los dos. Mire, Pedro y Judas tenían un punto de vista errado de Jesús. Los dos lo traicionaron. Pero la clave es volver. Amén. Pedro, como se mantuvo, fue restaurado y después se cumplió lo que Jesús dijo de él. ¿Se acuerda? Después se cumplió. Después usted mira en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 13. El primero que sale a dar el sermón más contundente es Pedro. Y se convierte en 3,000 personas en una sola charla. Y Pedro nunca más volvió a negar a su Señor. Es más, una vez que tuvo la oportunidad de huir y de huir del castigo que venía por ser creyente, él dijo, no, devuélvanme, yo no puedo dejar que eso siga. Y van y lo crucifican. Y cuando lo van a crucificar, él dice, no me crucifiquen igual que Jesús, crucifíquenme al revés. Y dicen que antes crucificaron a su esposa. Y dicen que mientras los historiadores hablan de que mientras crucificaban a la esposa de Pedro, Pedro le gritaba, recuerda lo que Jesús nos dijo. Recuerda lo que Jesús nos dijo. ¿Qué logró tener ese carácter tan fuerte de Pedro? ¿Cuántos quisieran tener esa valentía de pararse y predicar? ¿Cuántos quisieran ser firmes como Pedro, que a pesar de las circunstancias nunca negara al Señor? La clave es no apartarse, seguir pegado a Él, seguir pegado a Él. Él siempre estuvo con Jesús. ¿Sí me entiende? Él siempre fallaba, pero seguía con Jesús. En cambio, Judas la embarró y se apartó. Ahora veamos la historia del bueno. ¿Quién nos falta? Juan, el discípulo amado. Juan la tenía clara desde el principio. Él siempre estuvo con Jesús. ¿Sabe una cosa? El que ayudó a meter a Pedro cuando estaban juzgando a Jesús, el que ayudó a meter a Pedro en ese lugar fue Juan. Él fue y lo metió. Él fue el que dijo, no, él viene conmigo, y lo entró. Y lo entró fue Juan. Él siempre estaba. Él fue el que estuvo al lado de la cruz todo el tiempo cuando crucificaron a Jesús. Es conocido como el discípulo que amaron. Es conocido como el discípulo que no mataron, que no lograron matar. Mire, Juan fue un hombre que siempre estuvo con Cristo. Se le recostaba en su pecho. Y imagínense la cercanía de estar en su pecho, escuchar su palpitar, escuchar el corazón de Dios mismo. Qué privilegio, ¿no? Saber a qué huele el Mesías. Porque estaba aquí, se le recostaba en su pecho. Y escuchar su corazón latir, su olor, cómo hablaba. Escuchar su voz adentro. Y viene la prueba, viene la dificultad. Y usted ve a Pedro siempre al lado de la cruz. Siempre estuvo, Juan, siempre estuvo al lado de la cruz. Siempre. Y a él nunca le preguntaron nada, a él nunca lo juzgaron, nunca le dijeron, tú eres discípulo de aquel. No, él estaba ahí, como inmune. La prueba pasó por su lado y él ni vio la prueba. Yo creo que Juan no vio la prueba. En cambio, Judas estaba atribulado, Pedro estaba atribulado, fue la noche más oscura de sus vidas. Y Juan estaba fresco. Es más, fue y ayudó a que Pedro entrara. Fue allá y le abrió a Pedro, venga, le dijo a los soldados romanos, no, él viene conmigo, tranquilo, viene conmigo. Raro, ¿no? Mientras golpeaban a Cristo, mientras que lo estaban subiendo a la cruz, ¿quién estaba ahí al frente? Juan. Cuando Jesús dijo, cuando vio a su mamá ahí que iba a quedar desamparada, ¿a quién le habló? Y le dijo, Juan, mira, ahí está mi mamá.
Juan, he ahí tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. ¿A quién fue? A Juan. ¿A quién le reveló el Apocalipsis? A Juan. Y Juan pasó la prueba sin chistar. Yo creo que todos los discípulos después hablando, no, mi noche más difícil fue tal, cuando lo negué, hablando de su momento difícil. Y Juan, ¿cuándo fue eso que no me di cuenta? Como a muchos de nosotros cuando nos vino la pandemia. A muchos de nosotros ni nos dio COVID. Y uno, ¿en serio? ¿Les dio COVID? Me acuerdo que a mí se me fue el olfato como una semana. Pero yo, después de la semana, ay sí, eso fue COVID, yo creo. Dios quiere que la prueba pase así por usted. O sea, Dios va a venir pruebas, lo leímos al principio. Pero Dios quiere que la prueba a usted, como esas sartenes inadherentes, que nada se les pega, que usted sea igual, que usted sea sin problema. Pero ¿cómo lo logró Juan? ¿Cómo lo logró? Mire, Pedro y Judas veían a Jesús, uno lo veía como Dios, otro como un hombre, pero lo estaban viendo como qué podían sacar de él. Ellos veían a Jesús como, yo puedo obtener de Jesús esto. Juan no. Juan veía a Jesús como Jesús. A él no le importaba qué le podía dar. A él lo único que le importaba era estar cerca a Jesús. No le importaba si le daba o no le daba. Le importaba era estar recostado en su pecho. Usted y yo sé que muchos vienen a la iglesia porque estamos pasando dificultades. Muchos venimos porque a lo mejor ahí tenemos alguien enfermo, o alguien está enfermo en nuestra familia, o estoy enfermo, o no tengo plata, o estamos agobiados. Muchos de nosotros buscamos a Dios en esos momentos. Pero usted debe comenzar a buscar a Dios por Dios, no por qué le puede dar Dios. Cuando usted comience a amar a Dios de esa forma, las dificultades, los problemas y las aflicciones no lo van a tocar, lo van a resbalar. Y usted no va a tener que pasar por esos momentos difíciles tan hartos. Cuando un familiar se enferma es hartísimo. Cuando uno se enferma es horrible. Hace unos días me dio tos. Horrible, esa tos. Y yo no sé por qué, la tos es perversa, ¿no? Le da a uno en la noche. ¿Usted todo el día está bien? Todo el día molestó, todo el día, y llega en la noche cuando quiere dormir y le da los ataques de tos. No deja dormir a nadie. Mi esposa me decía, ella se ponía al lado mío, yo veía que no podía dormir. Es hartísimo. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando no tenemos plata, cuando no hay plata, cuando nuestros familiares tienen hambre y usted no tiene cómo dar, viene un cumpleaños, usted no tiene cómo dar un regalo. Yo sé que eso es difícil, pero usted necesita acercarse a Jesús. La clave es esa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y yo sé que usted está pasando dificultades, yo sé que usted a lo mejor hoy tiene problemas, vino a la iglesia como última esperanza, y yo sé que eso es verdad, pero cambie su forma de ver a Jesús. Si usted ve a Jesús como un hombre, no le va a doler traicionarlo en algún momento. Le va a remorder, hacer una embarrada al Señor, pero nada, no más. Si usted ve a Jesús como aquel que puede obtener algo de Él, cuando alguien más le dé algo superior, usted lo va a abandonar. Vea a Jesús como Jesús, el dador de la vida, el único Dios y Señor. Se hizo hombre para que yo fuera salvo. Sufrió una muerte, y muerte de cruz, como morían los bandidos, para que usted y yo no fuéramos al infierno. Cuando usted cambia su forma de ver de Jesús, su vida va a cambiar. Y usted va a pasar por la vida refresco. ¿Se acuerda a Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego? Se paseaban por el horno de fuego. Ellos caminaban normal por el horno de fuego como si nada. Dice la Biblia que ni siquiera su ropa se quemó. No olía ni a quemado. ¿No le ha pasado que usted va a un restaurante y usted come y sale oliendo a comida? O a algún asadero o algo así, usted sale todo el día usted con ese olor. Todo el día oliendo a eso. Todo el día usted oliendo a comida.
Ellos no sufrieron nada, no olían a nada. Y dicen que cuando miraron el horno de fuego, veían a los tres caminando y veían a un cuarto. Jesús, ese era Jesús. Dice que su apariencia era como la de los hijos de los dioses. Jesús, la prueba va a venir, le informo. La dificultad va a venir, pero no nos va a tocar. Amén. Porque somos árboles plantados junto a ríos de agua viva. Usted y yo somos robles. Usted y yo somos robles. Estamos fundamentados en la roca. Pero tiene que estar fundamentado en la roca. Y la roca es Cristo. Póngase de pie, por favor. Yo no sé por qué nunca termino. Ve a Jesús, dígale: Señor, déjame verte de la forma correcta. Amén. Y allá en su cuarto, cuando esté solo, dígale: Señor, déjame ver de la manera correcta. Cuando usted se enamore de su Señor, el cristianismo va a cambiar radicalmente. Su vida va a cambiar radicalmente. Mire, cuando arrestaron a Jesús, algunos hasta salieron en bola, ¿entiende? Algunos salieron todos despavoridos, pero Juan siempre se quedó. Juan siempre estuvo y la prueba no le pasó. Él siguió como si nada. Dios quiere que eso pase en nuestras vidas. Confíe o no confíe usted en este gobierno va a pasar como si nada. Todo el mundo va a decir: está complejo, estalló la tercera guerra mundial, no sé, eso está horrible, la inflación, el dólar, el petróleo. ¿Y usted, en serio? Yo estoy muy bien. Y le van a preguntar: ¿y por qué? Pues conocí a Jesús. Amén. 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 Ahora, yo quiero hacer una pregunta aquí. Si hay alguna persona que nos visita por primera vez, me encantaría que conociera a este Jesús. Me gustaría hacer una oración con ustedes. Y usted que nos está viendo por internet, si quiere conocer a este Jesús y entender la realidad del cristianismo, no la religión, sino la realidad de la persona de Jesús, lo invito a que haga esta oración conmigo. Y la iglesia nos va a ayudar. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero conocerte, hacerte parte de mi vida, salir de la religión y tener una relación contigo. Entra a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, por favor escríbanos al número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Nos encantaría explicarle bien un poco más lo que acaba usted de hacer y poder enviarle material. Amén. Dios los bendiga.